Bien, siendo las 6:18, vamos a iniciar este último panel. Desde ya mi felicitación a todos quienes se han quedado hasta esta hora, los valientes y valientes que se han quedado hasta el último panel. Este panel se titula Desarrollo de la protección de los derechos humanos en el contexto universal y europeo desde el punto de vista político-jurídico. En primer lugar, va a exponer el profesor Alberto Codú McManus. Él es abogado, profesor de la Universidad Austral de Chile, especialista en derechos humanos, derecho público. Bueno, como decía, el profesor Alberto Codú McManus es abogado, profesor de esta universidad, es especialista en derechos humanos, en derecho público y derecho de la antidiscriminación, es exfuncionario del Departamento de Comunicaciones Individuales del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su ponencia se titula Chile ante el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Profesor, su tiempo. Muchas gracias a los organizadores, ya lo han dicho todos, pero no está de más repetirlo. A Alejandro, Esteban, pero también a todo el resto que también ha sido voluntario y muy bien organizado, muy buena logística. Espero que se siga haciendo año a año. Bueno, yo voy a ser un poco menos académico que el resto de los ponentes, de las y los expositores. Y voy a hacer una lógica mucho más de informe y, si se quiere, con una lógica un poco más periodística, con un trabajo que he ido haciendo en el tiempo. Y de lo que voy a hablar hoy en día, esta es la estructura más o menos, voy a hablar de esta supuesta dilema que hay entre la soberanía o un retorno del principio de la soberanía estatal y el derecho internacional de los derechos humanos, que estarían en contradicción, y de lo que hablan algunos teóricos o profesores de derecho internacional, de esta nueva coalición de la voluntad, ¿no? Esta es la palabra que ocupaba Bush para referirse al conjunto de países que iban por fuera de Naciones Unidas después del 9/11, ¿no? Después voy a hablar un poco de política exterior chilena y después un poco del sistema universal de derechos humanos y de los diferentes mecanismos y cómo ha actuado el gobierno, y en ese sentido aquí voy a hacer mucho más una crítica directamente a la política exterior, también algo de lo que ha escrito mi colega acá presente. Entonces, primero, esta suerte de... bueno, el retorno del principio de la soberanía estatal en el marco de este auge del nacionalismo o del populismo. Hay miles de ejemplos, están muy bien retratados en la literatura, ¿cierto? Pero, por ejemplo, la carta que Chile y otros países envían al sistema interamericano, cuestionando, ¿cierto?, una suerte de intervención en asuntos internos. Estados Unidos retirándose del Consejo de Derechos Humanos porque se enojaron, porque mandaron una misión especial a ver el tema de los problemas de derechos humanos en la frontera. Pero por otra parte, esta suerte como de reclamo tan clásico de las organizaciones internacionales que hacen parecer que el derecho internacional de los derechos humanos es incompatible con la soberanía, y así como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, a propósito de la carta que envía Chile, hablan de este arcaico principio de la soberanía estatal. Yo quiero preguntarme mucho más en la lógica de lo que han sido los trabajos de la profesora Fuentes, por ejemplo, de si hay alguna forma en que estos dos principios sean compatibles, y yo creo que obviamente sí, ¿no? La soberanía estatal entrega espacios para concretizar estos estándares morales del derecho internacional de los derechos humanos, que vienen generalmente redactados en un lenguaje relativamente ambiguo, abstracto, pero además otorga a la soberanía espacios de reflexión crítica, permite ver los puntos ciegos, pero además permite cuestionar, ¿cierto?, los consensos internacionales que en general otorgan beneficios a los actores dominantes o a los hegemón, ¿no?, como se dice en la lengua internacional. Y para evaluar si acaso la soberanía estatal puede ser un aliado del derecho internacional de los derechos humanos, lo que voy a hacer es someter a juicio la política exterior chilena, y en específico el modo en que la institucionalidad de derechos humanos de Chile se ha ido consolidando, o mejor dicho, el modo en que la recién creada institucionalidad de derechos humanos ha ido abordando el tema de la política exterior. Y aquí voy a ser un poco partisano acá, pero voy a someter a este gobierno, que es el que está de turno, ¿no? Y voy a ver si o hay vicios de populismo, ¿cierto?, en el sentido de, por ejemplo, lo que dice Philip Alston, de un populismo que
nuevo populismo que tiende a minimizar el poder de las organizaciones internacionales, si hay acaso una suerte de reclamo de esta nueva derecha por hacer de los derechos humanos un arma en esta guerra cultural, ¿no? Y lo habla muy bien, por ejemplo, el hecho de que el nuevo encargado de derechos humanos en la misión de Chile ante Washington para supervisar, ¿cierto?, las causas pendientes en el sistema interamericano se conoce como agregado cultural, ¿no? Muy divertido esto en la lógica, ¿cierto?, de la guerra cultural, ¿no? O si acaso hay posibilidades de que podamos hacer de los derechos humanos una lógica de persuasión que no sea ni de derecha ni de izquierda, y si hay algo más interesante con lo que podamos hablar con quienes hoy en día ocupan cargos relevantes en materia de política exterior. Nadie diría que Piñera es lo mismo que Trump o Bolsonaro, pero más o menos a sus palabras o por sus tweets hay una práctica discursiva que es relativamente común, y es en base a lo que Philip Alston, que es uno de los profesores, creo yo, de Derecho Internacional de los Derechos Humanos más interesantes, que hoy en día ocupa un puesto como experto independiente en materia de pobreza y derechos humanos, dijo en un paper a principios del 2017, posterior a la elección de Trump, y él dice, bueno, esta nueva coalición de la voluntad, ¿no?, ocupando el término que ocupaba Bush para referirse a los países que iban por fuera del sistema de Naciones Unidas post 9/11, vendría siendo conformada por miembros de diferentes colores políticos, no obedecen a los mismos patrones, nadie podría decir que son lo mismo, pero más o menos hay ciertos elementos como la minimización del rol de las instituciones internacionales, el cuestionamiento del multilateralismo, y un poco como lo que dijo Trump, ¿cierto?, en el último discurso en la Asamblea General. Bueno, mientras ustedes no se metan con nosotros, nosotros no nos vamos a meter con ustedes, así que un poco esa es la discusión. Bueno, entonces, ¿qué hace la política exterior chilena? ¿Quién la hace? ¿Y qué es lo que es esta institucionalidad de derechos humanos en materia de política exterior? Bueno, nosotros conocemos que por la atribución constitucional en general es el presidente el que lidera las relaciones internacionales, no hay mucha discusión, pero acá hay una serie de personas y entidades que van entremezcladas y que producen cierto problema, pero aspiran a ser algo así como una institucionalidad. Bueno, está el segundo piso, ¿no?, la Secretaría General de Gobierno, que tiene 1 o 2 asesores en general encargados específicamente a temas internacionales, pero uno creería que el lugar natural, ¿no?, para llevar la política exterior chilena sería la Dirección de Derechos Humanos de Cancillería, ¿no?, que es la que se comunica, por ejemplo, directamente con la misión permanente de Chile ante Naciones Unidas y la que está permanentemente en contacto con esos órganos. Pero hoy en día además tenemos el rol de asesoría técnica que presta la Subsecretaría de Derechos Humanos, que es bien interesante porque le da una lógica de expertise, y un poco lo que hace esta subsecretaría, o la lógica en la que yo la veo, ¿no?, al menos en su rol de asesoría técnica a la Cancillería, es tratar de que la política exterior sea consistente con lo que nosotros hacemos afuera, ¿no?, de que lo que dice Chile afuera en los foros internacionales sea una proyección de lo que nosotros hacemos, ¿no? Un poco dándole la idea de que no puede andar diciendo afuera algo que no sea consistente con lo que nosotros hacemos adentro, y viceversa, ¿no? Brevemente, de manera muy grosera, voy a hacer como suerte de estructura del Sistema Universal de Derechos Humanos de la ONU. Está la ONU, obviamente, con este órgano más político, si se quiere, que sería la Asamblea General, en el marco de la cual se discuten temas de derechos humanos, pero uno creería que los organismos, sobre todo políticos, por un lado sería el Consejo de Derechos Humanos, que discute los temas de carácter general, temas de contingencia, y por otro lado el rol más técnico de secretaría, un poco técnica, que presta el Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Entonces, en este intercambio de roles políticos y roles más técnicos existen diversos mecanismos que son los que yo voy a enjuiciar ahora, como las resoluciones, los procedimientos especiales y los organismos de tratado que supervisan el cumplimiento, ¿cierto?, de los órganos de tratado. Y aquí voy a hablar de las cosas que nos interesan y por las cuales un lunes en la tarde es interesante estar pelando, ¿no?, y hablando de cosas acá y que se ven por streaming además. Esto es parte también de un proyecto que he hecho con varias solicitudes de acceso a la información, con entrevistas a varios funcionarios diplomáticos, todos bajo anonimato, obviamente, y también de autoridades de gobierno, ¿cierto?, la subsecretaria actual, la ex subsecretaria, personas del instituto, etcétera, y ahí he ido construyendo una suerte de esta idea que me he ido formando acerca de cómo la institucionalidad de derechos humanos hace política exterior chilena. Entonces, primero, Pacto de Marrakech, ustedes lo saben, ¿cierto?, diciembre del año pasado, Chile repentinamente se retira de un instrumento internacional, no voy a hablar de tratado, ¿no?, porque no lo es, en el que Chile había participado en las primeras fases de negociación. Chile repentinamente se retira. ¿Cuáles son las razones para no firmarlo? Bueno, lo que tenemos es que, fíjense, el cuerpo diplomático de manera sistemática, el cuerpo diplomático chileno, es decir, las personas preparadas para el tema, dicen no hay problema,
recomienda firmar el tratado. Se trata de un tema no vinculante, pero además es la necesidad de solucionar un tema como la migración, que si lo solucionamos como cada Estado, ¿cierto? Como lo sugería Rita antes, si cada Estado se pone a hacer lo que él piensa que es mejor, entonces, bueno, pocas posibilidades hay de solucionar un tema que es global, que cruza fronteras, etcétera, como la migración. ¿Qué pasaba con el Ministerio de Relaciones Exteriores? Todos los documentos oficiales y las cuentas de Twitter, yo me dediqué a sacarle foto a todas las cuentas de Twitter que después borraron más encima. Hasta fines del 2018 se insistía en que el pacto migratorio no comprometía la soberanía, se insistía en que no era vinculante, pero además se sostenía que del texto mismo del pacto daba cuenta de que se le garantizaba a los países discrecionalidad en su política migratoria. ¿Qué pasa después? El Ministerio del Interior llega repentinamente, ¿cierto?, a Marruecos, ¿cierto?, a la conferencia final, donde se iba a firmar definitivamente donde se iba a dar el sí un poco al tratado, al instrumento internacional, y bueno, llega un asesor del Ministerio del Interior, que es el que estaba llevando la política migratoria acá, y bueno, dicen, este instrumento internacional podría comprometer nuestra política en temas migratorios. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Bueno, la imagen de Chile queda comprometida. Yo en ese momento estaba en Ginebra, y lo digo por experiencia propia, y la verdad que se vio muy mal, ¿no? Y fue realmente un poco vergonzoso. Está muy bien descrito. O sea, se dieron razones ex post por las cuales Chile se retira de eso, y se dieron muy malas razones que están muy bien retratadas en esa carta en la que participó muchos que están acá, y de que sobre pacto migratorio y fake news, que tiene muy buen nombre sobre el tema. Bueno, el Consejo de Derechos Humanos, es el órgano más político, 47 miembros, se crea en el 2006 para un poco solucionar los problemas que habían existido con la Comisión de Derechos Humanos. Es una caja de resonancia, es muy interesante lo que pasa en el Consejo porque es muy contingente, ¿no? Va muy al callo con lo que está pasando, cambio climático, migración, etcétera, Venezuela, Filipinas. Entonces es súper interesante estar como al callo, ¿no? También elige expertos que rinden cuenta ante el Consejo, o sea, hay millones de casos que podríamos citar, pero otro instrumento es el examen periódico universal. Lo más interesante es que es un examen entre pares en el órgano político de Naciones Unidas para tratar temas de derechos humanos, y también tiene un mecanismo de denuncias individuales que hasta el momento no ha funcionado muy bien. Pero ¿qué es lo que me interesa acá? Esta lámina es un poco extensa, pero es súper interesante porque la hice con la información pública y con solicitudes de acceso a la información, preguntando cuáles eran las razones que el Estado tenía para no firmar tratados internacionales, o sea, para no suscribir ciertas resoluciones del Consejo de Derechos Humanos. Las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos son el principal instrumento de este organismo político, en virtud del cual un poco dice cosas que no son puras declaraciones de buenas intenciones, porque también tiene llamados al multilateralismo, posibilidades de cooperar, etcétera, etcétera. Pero voy a hablar de 5 o 6 resoluciones, no, 4 resoluciones. La primera, una resolución sobre el rol de los defensores de derechos humanos, y otra sobre el rol de del modo de cumplimiento de los derechos sociales. Bueno, Chile decide no suscribir estas 2 resoluciones porque, decía, contenían referencias al Pacto de Escazú y al Pacto Migratorio. Bueno, Chile ha firmado millones de resoluciones, no millones, me estoy mintiendo, pero varias resoluciones. Estoy exagerando, ¿no? Una hipérbole. En que habían referencias a tratados de los cuales, o instrumentos normativos de los cuales Chile no era parte, pero se entendían que servían como marco interpretativo, ¿no? De resoluciones que lo que buscan es solucionar temas, ¿no?, que requieren multilateralismo para ser solucionados. Pero además los diplomáticos recomendaban firmar, pero la Dirección de Derechos Humanos, solamente diciendo no, Chile tiene que ser consistente, decide no firmar esas 2 resoluciones. En la misma sesión, Chile además firma una resolución liderada por Venezuela sobre las repercusiones de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, y la razón que da Chile es, bueno, como somos parte del movimiento de países no alineados, que es uno de los grupos más importantes en Naciones Unidas, ¿cierto?, que viene de la Guerra Fría y que un poco funciona para tratar de frenar los bloques y los tipos de poderes que, por ejemplo, imperan en el Consejo de Seguridad Nacional, ¿no? Todos los países que quedaron fuera un poco de la pelea entre Unión Soviética y Estados Unidos, y que, bueno, hoy en día sirve un poco para negociar votos al interior del Consejo, pero lo divertido es que Chile dice, bueno, nosotros decidimos apoyar esta resolución que lideraba Venezuela por la sencilla razón de que somos parte de este protocolo diplomático. Y bueno, al día siguiente Kast tuitea un tema de que Chile aparece apoyando a Venezuela, y bueno, ex post el embajador tiene que salir a decir, bueno, si es que esto implica algún tipo de apoyo al gobierno de Maduro, entonces retiramos la resolución, dando cuenta de que no había mucha
consistencia en la materia, pero la que más me interesa, y algo sobre lo que ha escrito Paulina, ¿cierto? La resolución súper compleja, ¿cierto? Y que trae súper polémica sobre Filipinas, en la que si tuviera que detallar todo, pero más o menos la resolución que se dio ex post para que Chile no suscribiera una resolución que buscaba instancias de cooperación, ¿no? Y multilateralismo para solucionar el tema de los problemas de derechos humanos que se generan en la guerra contra las drogas que está librando Duterte, ¿no? En Filipinas. Y entonces el ministro Rivera dice, ex post, dice, pero no es tan complicado porque Chile tampoco firmó resoluciones en 2017 y en 2018 en la materia, y además esta resolución no concitó apoyo transversal en el subgrupo regional de Asia, y además se trataba de la primera resolución en la materia. Bueno, problema, en 2017 Chile no era miembro del Consejo de Derechos Humanos, y además la otra resolución, que no es una resolución del 2018, era una declaración conjunta que se hacen después de una suerte de conversación, que no se hacen con votación y no tiene nada que ver con las resoluciones, algo también sobre lo que escribió Paulina, una magistral columna en la tercera. Entonces es divertido porque en otras instancias Chile sí ha firmado resoluciones y sí ha apoyado resoluciones que Chile ha liderado sobre temas en los que no hay consenso en el subgrupo regional, por ejemplo sobre Nicaragua y Venezuela, en las que por ejemplo no existía el consenso, por ejemplo, de Cuba. Y después en otra, añadiéndole cierto limón a la herida, la subsecretaria de Relaciones Exteriores en una sesión especial de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado dice, no, en verdad nosotros dijimos que el gobierno democráticamente electo de Duterte sí ha mostrado ciertos avances en la materia, y un poco dando cuenta de que hay serios problemas, ¿cierto?, en cómo se está llevando la política de derechos humanos. Lo mismo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo, esto no tiene nada que ver con política exterior, pero Filipinas está invitado a la PEC. Y de acuerdo a 2 o 3 entrevistas que yo hice, la dirección la tomó, o sea, la decisión la tomó finalmente, sobrepasando lo que decía el cuerpo diplomático y lo que decía la Dirección de Derechos Humanos, la tomó la Dirección de Asia-Pacífico del Ministerio de Relaciones Exteriores, que son los que llevan la política económica. Y además, yo empecé a revisar, Chile está negociando un tratado bilateral de inversión con Filipinas. ¡Wow! Examen periódico universal. ¿Qué es lo que está pasando acá? Claro, uno dice, no, esto no es política exterior porque esto es la evaluación de Chile de los estándares internacionales, entonces esto no tiene nada que ver con política exterior, esto es política interna. Eso fue lo que me dijo, por ejemplo, la Subsecretaría de Derechos Humanos. Pero bueno, todos sabemos que en el examen periódico universal, una evaluación entre pares, siempre uno hace política exterior, ¿no? Cómo se hacen las troicas, cómo se hacen las preguntas, el lobby, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el último EPU? Algo que hizo aquí José Elwin con Humanas, un trabajo excelente que hicieron, que estuvieron monitoreando la última sesión de Chile ante el examen periódico universal. Bueno, Chile recibió 266 recomendaciones, aprueba 198, decide no tomar nota, decide no pronunciarse sobre varias materias que involucraban, por ejemplo, la ratificación de tratados internacionales. Chile dice, el gobierno de Chile, la delegación de Chile, que está conformada por miembros de otros poderes, dice, no, es que esto no depende de nosotros, sino que depende del Congreso. Bueno, todos sabemos que Chile, el presidente, el Poder Ejecutivo es un poder colegislador, ¿no? Y además desconociendo el hecho de que uno ante el extranjero, ¿no?, ante la comunidad internacional se presenta como Estado y no como gobierno, ¿no? Pero lo más grave, ¿cierto?, es la desaprobación de 18 recomendaciones. Es un número inédito para las sesiones que tenía Chile, y Chile no dio razones por las cuales desaprueba y no dio razones por las cuales no toma cuenta, que es lo que dijo el presidente del Consejo de Derechos Humanos. No tomar nota implica reconocer que hay asuntos pendientes, y desaprobar recomendaciones implica que hay que tener buenas razones para ello. Bueno, ninguna de esas dos cosas hizo el gobierno de Chile. Entonces el diagnóstico es que si la política exterior es un poco una práctica discursiva, ¿no?, y eso es súper interesante porque la política exterior tiene que justificarse, ¿no?, en un foro internacional en virtud de los cuales él dice hacer o no hacer ciertas cosas y cómo está cumpliendo o no con los estándares internacionales. Bueno, la Dirección de Derechos Humanos no ha sabido explicar estos dobles estándares ni estas posiciones en la materia. La Subsecretaría de Derechos Humanos no ha colaborado en su rol de experticia técnica, en su rol de asesoría técnica a la Cancillería, lo que podría ser súper interesante, ¿no? La Subsecretaría de Derechos Humanos tiene un personal que está dedicado a gestionar los asuntos internacionales, tiene por atribución legal, ¿no?, la obligación de llevar todas las causas ante procedimientos internacionales. Pero claro, el problema es que en algunos casos, como en el pacto migratorio, ¿no?, el tema es que llegó un tercero, ¿no?, que no está metido aparentemente en esta institucionalidad de derechos humanos como el Ministerio del Interior, y llega con la decisión final de no firmar, y las consecuencias obviamente las pagan el cuerpo diplomático, ¿no?, que es quien tiene que representar los intereses de Chile ante el exterior.
Lo último que voy a decir es este procedimiento de comunicaciones individuales, ¿cierto? Protocolo facultativo de la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que es la que permite el envío de comunicaciones individuales, ¿cierto? De individuos en contra del propio Estado por la violación de algunos de los derechos contenidos en la CEDAW, ¿no? Y que además tiene otro procedimiento súper interesante sobre investigación por violaciones masivas de la convención. Es una de las convenciones, es uno de los protocolos facultativos que permiten el envío de este tipo de comunicaciones más ratificado a nivel mundial, ¿no? Tiene 112 estados parte y fue firmado por Chile hace más de 18 años. La tramitación lleva más de 18 años. En el primer trámite constitucional, recién hay un informe que no dice mucho, pero en virtud de una solicitud de acceso a la información y en virtud de informaciones de prensa, estos más o menos son los 3 argumentos que yo pude reconstruir, ¿no? del actual gobierno. Bueno, primero, las razones para no ratificar o para un poco dilatar la tramitación. Porque el gobierno dijo que en la última sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores dijo que estaba dispuesto a firmar el protocolo, no sabemos con qué tipo de reserva. Y ese es el gran problema, ¿no? Pero la cesión de soberanía, la sobrecarga administrativa y que este tipo de decisiones del comité CEDAW en casos específicos no tendrían relevancia. Bueno, sobrecarga administrativa, bueno, ¿es real la sobrecarga administrativa? Chile tiene 8 casos, 8 decisiones sobre comunicaciones presentadas sobre Chile y todas ante el Comité de Derechos Humanos. Bueno, además está decir que Chile ya reconoce la competencia de varios comités para el envío de comunicaciones individuales, ¿no? Pero hay 8 decisiones sobre el fondo, o sea, hay 8 comunicaciones individuales presentadas contra Chile que tienen decisiones y solo una de ellas llega al fondo, es decir, solo una de ellas llegó al final de la tramitación. El resto se quedó en temas de admisibilidad, ¿no? Fue por tema de no agotamiento de asuntos de remedios internos y 2 causas que se terminaron desistiendo. Es decir, en más de 26 años de funcionamiento del protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que controla el Comité de Derechos Humanos, hay solo 10 ocasiones en que se han registrado, es decir, que han pasado los primeros exámenes de admisibilidad, ¿no? Es decir, de 30.000 denuncias que recibe al año el alto comisionado en virtud de todos sus órganos de tratado, hay solo 10 decisiones registradas, ¿eh? Y solo 8 ocasiones en que Chile debió contestar de algún modo esas comunicaciones. Por lo tanto, sobrecarga administrativa no es una buena razón, ¿no? Hay solamente un caso que es bien notable, que es del 2015, Claudia Andrea Marchán Reyes y otros contra Chile, en que el Estado de hecho se allana y reconoce que hubo un error por un tema de que por tramitación procesal no nos pudimos dar cuenta en un recurso de protección que habían temas más de fondo que podían ser tratados, ¿no? Que tienen que ver con el problema mismo del recurso de protección como un mecanismo de protección de derechos fundamentales. Por lo tanto, sobrecarga administrativa, mentira, ¿no? Irrelevancia, ¿no? Bueno, si es irrelevante, bueno, ¿por qué entonces tantos países lo han firmado? ¿Por qué entonces el gobierno mismo le da relevancia al ponerlo, ¿cierto?, dentro de la agenda, dentro de la temática? Porque el mismo gobierno le da relevancia al decir que está haciendo un informe sobre cómo se está implementando, etcétera, etcétera. Es el tratado internacional con más reservas, la CEDAW, y quizás por eso, ¿cierto?, es tan conflictivo, ¿no? Pero irrelevante no es, ¿no? La CEDAW es súper interesante y lo que hace el comité de CEDAW es súper interesante porque con la cantidad de reservas que tiene trata de hacer muchas cosas. Es decir, con poco, creo yo, es un comité que hace mucho, ¿no? Es un comité más encima que es súper intenso en las discusiones, ¿no? Pero nadie podría decir que el comité no ha hecho una contribución al modo en que se entiende los derechos humanos contenidos en la CEDAW, ¿no? Podríamos extendernos sobre esto, pero tampoco tengo mucho tiempo, pero quizás sea justamente el potencial transformativo que tiene la CEDAW lo que hace que existan tantos intentos por meterle restricciones, ¿no? Ya sea reservas, estuvo mucho tiempo funcionando en Nueva York, por ejemplo, el comité CEDAW, no funcionaba en Ginebra, un poco para aislarlo del resto de los comités, para que no se pusieran a hablar de derechos sociales y mujeres, no queremos estas cosas, tantas interdependencias, ¿no? Bueno, cesión de soberanía, bueno, ¿por qué hablamos de cesión de soberanía ahora cuando el Chile ya tiene reconocida la competencia de varios comités para recibir comunicaciones individuales? Me parece extraño. Otra cuestión absurda, ¿no?, que creo yo es que el hecho de firmar, o el hecho de ratificar, mejor dicho, este protocolo facultativo... ¿Cómo voy de tiempo? Estamos casi.
¿Estamos casi? Ya. No implica una cesión de soberanía, sino que podríamos decir constituye un ejercicio de la misma, ¿no? Es como que alguien dijera, no, uno cede soberanía cuando firma un contrato, ¿no? O cede autonomía cuando firma un contrato. Bueno, yo creo que pueden verse más bien como ejercicios de la misma, ¿no? Y hay un proceso de retroalimentación de la CEDAW que es muy interesante, ¿no? La CEDAW, cuando, por ejemplo, emite decisiones en materia de comunicaciones individuales, es capaz de reconocer las diversas capacidades institucionales de los países. Los 3 casos que hay contra América Latina, contra México, contra Perú, contra Brasil, son 3 casos en que el comité reconoce, sobre todo en fase de cumplimiento, de que los países tienen diversas capacidades institucionales. Por lo tanto, podríamos decir que las comunicaciones individuales son una suerte de diplomacia jurídicamente mediada, ¿no? Es muy interesante porque la CEDAW el comité CEDAW no es tonto, ¿no? No asume que Dinamarca tiene los mismos recursos institucionales para cumplir con el tratado internacional que los que tiene Chile o los que tiene Argentina o Perú, ¿no? Entonces, cesión de soberanía creo yo también que es un mal argumento. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Y con esto termino. Bueno, es que la política exterior chilena, si uno ve al menos estos 2 últimos años, se ha aliado sin quererlo, como dice Philip Alston en ese magistral artículo que se lo recomiendo leer, no está en castellano lamentablemente, que se llama Derechos Humanos en la Era Populista, con esta nueva coalición de la voluntad, ¿no? Estos países que un poco tratan de a poquito ir mermando, cuestionando la autoridad, ¿no? Bolsonaro, de hecho, todos empiezan a hablar con el mismo lenguaje, ¿no? Trump empezó a hablar del club, la ONU como un club, ¿no? Y ahí empezó Bolsonaro, empezó Orbán, y empezaron varios con un mismo lenguaje, ¿no? Como esta idea de la migración como una ola de invasión, y ahora que todos empiezan a hablar de eso, y yo creo que es preocupante. Bueno, Tom Ginsburg, que también es un cientista político bien interesante, en las últimas Lauterbach Lectures, hace esta idea de que, bueno, ¿qué está pasando ahora? Donde la mayoría del PIB global, ¿no? 2/3 del PIB global se hacen en gobiernos autoritarios, no se hacen en democracia, que es lo que está pasando con el derecho internacional. Y hace una descripción en la que yo podría enmarcar a Chile ahora, ¿no? Al menos si yo analizo solo la política exterior. El futuro del derecho internacional público configurado por gobiernos autoritarios, enfocado en los poderes ejecutivos, bien interesante, y con organizaciones internacionales debilitadas, salvo, integrados en derecho internacional económico, ¿no? Como él tiene un paper muy bonito en donde hace qué es lo que pasaría de aquí a 5 años más cuando China se convierta en el nuevo, ¿cierto? Poder global en materia de derecho internacional público y todos los acuerdos que está haciendo, por ejemplo, para el bosque que está haciendo o los canales transfronterizos que está haciendo con el corredor de Shanghái. Hay una serie de proyectos interesantes que involucran mucho derecho internacional, pero derecho internacional económico y con organizaciones internacionales absolutamente debilitadas, ¿no? Sino que cooperación a nivel de soberanía estatal. Y ahí yo veo a Chile, lamentablemente. O sea, si me preguntan a mí ahora, en esas Lauterbach Lectures de Tom Ginsburg, si ustedes lo pueden ir a ver, ahí yo veo a Chile. La política exterior es compleja y no me quiero parar aquí porque es súper fácil criticar la política exterior y es compleja, ¿no? No es fácil hacer política exterior. Es súper difícil, ¿no? Es súper difícil, ahora sí, ahora no, hay intereses económicos y no es fácil llegar y criticar. Pero lo que me preocupa, sin embargo, son las distorsiones de los hechos que están muy bien representadas en la Carta de Pacto Migratorio y Fake News, pero hay varios ejemplos como yo les he podido dar. Y además de la retórica, que erosionan los buenos argumentos que se podrían hacer, por ejemplo, contra esta idea que está en la Carta de Human Rights Watch y Amnistía Internacional en contra de Chile, o en esta reacción que tuvieron estas organizaciones internacionales hablando de no, esto es un retorno al arcaico principio de soberanía estatal. No, yo creo que hay buenas maneras en que la soberanía estatal pueda colaborar, ¿cierto? Y plantear críticas incluso al derecho internacional de los derechos humanos. Pero lamentablemente con esta retórica y con esta práctica de la política exterior yo no estoy viendo eso. Y sin embargo, si es que nos hemos dado una política exterior en la materia, una institucionalidad de derechos humanos en la materia, lo mínimo que podemos hacer es honrar esos pequeños cosas que nos hemos ido dando, ¿no? Como el rol de asesoría técnica que debería estar prestando la Subsecretaría de Derechos Humanos en la materia. Y por último, claro, lo que me interesa es que no tenemos que olvidar que esta institucionalidad está destinada a que lo que hacemos afuera, ¿no? Refleje lo que estamos haciendo adentro, ¿no? Y eso es lo que estoy pidiendo, ¿no? No es mucho pedir, ¿no? Pero eso. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesor Codú, por su presentación. A continuación corresponde a la doctora Paulina Astroza Suárez,
cerrar este seminario con la última ponencia, titulada Europa y los actuales desafíos políticos al Estado de Derecho y los derechos humanos. Ella es abogada, especialista en política europea y relaciones internacionales. Es integrante del Comité Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile por la demanda de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia y es directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, Cátedra Jean Monnet. Está bien dicho, ¿cierto? Está bien. Ya. Profesora, Gracias. su tiempo. Muchas gracias. Oigan, qué difícil, por un lado, cerrar este seminario, tratar de mantener la atención de ustedes después de tantas exposiciones. Segundo, cerrarla después de la excelente presentación de Alberto. Gracias por las menciones a 2 documentos en los cuales participé. Bueno, uno lo escribí yo, que es esa carta, mi opinión en la tercera y en la otra carta, porque de verdad lo hicimos con una tremenda convicción y comparto muchísimo lo que se ha planteado aquí. Y en tercer lugar, además, porque acabo de decidir que voy a cambiar todo lo que iba a decir. Dada la conversación y de lo que está acá. Y evidentemente quiero agradecer, pero absolutamente sincera, a la organización. Felicitaciones a Alejandro, a Esteban, a Matías, a todos los que lo organizaron. De verdad, no son las típicas palabras protocolares que decimos en los congresos que nos invitan. Estas son de verdad. De verdad, los felicito. Muy buenas y sí, ojalá sigan trabajando en este sentido. Para mí, de verdad que es un tremendo honor y un orgullo estar aquí. Y cómo no voy a saludar a mi exalumno de la Universidad de Concepción, que también vinieron desde Concepción a este seminario. A ver, yo iba a hablar un poco y lo quiero amarrar justamente, y por eso decidí cambiar a último momento mi presentación. Yo iba a hablar un poco del contexto europeo, de los desafíos y ciertas problemáticas que particularmente me preocupan. Yo soy un poco intrusa en este seminario porque si bien soy abogada y profesora de Derecho Internacional, la verdad es que toda mi formación de posgrado ha sido en relaciones internacionales y me he dedicado a la política europea. Y por lo tanto yo venía a hablarles un poco de Europa. Les voy a hablar de Europa, pero siempre en conexión con lo que planteó Alberto en la presentación, porque es una preocupación profunda que tengo, no respecto solo a lo que ocurre en Europa, que además de ser mi tema de estudio es porque siento que eso se está propagando también en otros continentes, incluyendo también a nuestro país, y porque creo que hay ciertos desafíos para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos hoy día que son realmente preocupantes, y ya Alberto ha mencionado algunos. Voy a partir hablando un poco del contexto actual de Europa. Ustedes tienen que haber visto mucho en las noticias determinadas situaciones de crisis que está viviendo Europa, con consecuencias bastante preocupantes. La Unión Europea, lo que hoy día es Unión Europea, se creó como un proyecto justamente para, después de la Segunda Guerra Mundial, justamente para crear un continente en paz, en el que se respetara el Estado de Derecho, los derechos humanos y ciertos valores para no volver a la situación por la cual los europeos llegaron a las guerras y en definitiva llegaron a las guerras mundiales. Y ese proceso que hoy día se llama Unión Europea, que es el proceso de integración europea, desde los inicios se planteó como un proceso que iba justamente anclado con la idea de Estado de Derecho, con la idea de un Estado en el cual se respetaran los derechos humanos. Y si uno empieza a ver que la Unión Europea de hoy día, que tiene 28 estados, uno que se está saliendo, que no sabemos si se va a salir, que se sale, que no se sale, bueno, ahí está todo el caso del Brexit, pero que partió de 6 y hoy día son 28, ustedes tienen que saber todo ese proceso por el cual la Unión Europea se fue ampliando. Uno de los requisitos que se le exigía para poder ingresar a las comunidades europeas, Unión Europea después, era justamente que se tratara de estados de derecho, que respetaran los derechos humanos, que tuvieran justamente sistemas democráticos. Por esa razón, España, Portugal o Grecia entraron recién en los años 80, cuando estaban viviendo sus procesos democráticos. Esa razón también lleva a que una de las grandes ampliaciones fue en el año 2004, donde estados anteriores bajo la órbita soviética y con regímenes comunistas, bueno, también cuando empiezan a vivir su proceso de transición democrática, piden su ingreso. O sea, se les pide a través de unos criterios a todos los estados que quieren entrar a la Unión Europea, se les exige, por lo tanto, criterios que son los llamados criterios democráticos.
Esto además en los instrumentos constitutivos, los tratados constitutivos de la Unión Europea están ahí. El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea establece cuáles son los valores por los cuales se funda la Unión, que en parte son los que yo les estoy señalando. Y en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea hay un procedimiento de sanción, hay dos tipos de procedimientos, un preventivo y otro sancionatorio, para aquellos países que estando dentro de la Unión Europea empiezan justamente a no cumplir con los valores que se expresan en ese artículo 2. Actualmente han sido 2 los países que de forma inédita se han iniciado procedimiento en contra de ellos, que es el caso de Polonia y es el caso de Hungría. Y vamos a hablar un poquito de las características de Polonia y Hungría justamente en este contexto. Y eso está dentro además de otro contexto de la Unión Europea. La Unión Europea, se dice que la Unión Europea durante estos 70 años de construcción se ha ido construyendo de crisis en crisis. Han tenido muchas crisis los europeos. Pero de todas aquellas crisis lo que lograban hacer era negociar y luego de negociar, a veces al límite, realmente en el precipicio, llegaban a un acuerdo y muchas veces esas crisis o se ampliaron o profundizaron su propio proceso de construcción europea. Sin embargo, la última crisis, la que todavía está viviendo la Unión Europea, que el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, la califica de policrisis o crisis multidimensional, porque tiene demasiadas dimensiones esa crisis. En definitiva, ya lleva más de 10 años y está teniendo efectos en los países miembros, en la propia Unión Europea, y que además esto un poco se expande también a otros estados y que es preocupante. Solo voy a abordar uno de los aspectos y que dice relación justamente con el populismo. El populismo, no me voy a alargar mucho, y me indicas la hora porque estoy sin teléfono. El populismo, la verdad, es un concepto que en la ciencia política es de muy difícil definición. El populismo, de hecho, si hay un consenso hoy día entre la literatura especializada, es que no hay una sola definición de populismo en el mundo. Y además que esta idea del populismo ha vivido ciertas etapas y los autores van cambiando un poquitito sus ópticas, pero en definitiva yo me quiero centrar en lo que se llama el neopopulismo en Europa. El neopopulismo en Europa parte... digamos, el auge de lo que se ha llamado el populismo parte fundamentalmente de los años 90 en adelante. En Europa antes habían existido partidos populistas. Estoy hablando del neopopulismo, no me estoy yendo más hacia atrás. Y dentro de estos partidos fundamentalmente hubo un movimiento muy fuerte que tuvo un no despreciable éxito electoral en Francia, que era el Pujadisme, y que uno de los miembros de este partido fue en el año 50, era justamente Jean-Marie Le Pen, que en el año 80 crea un partido que es el Frente Nacional. Y hoy día el Frente Nacional, o Asamblea Nacional, Agrupamiento Nacional, porque le cambiaron el nombre, está dirigido hoy día por su hija Marine Le Pen. Pero es a partir de los años 90, además con otro partido importante que se había creado un poquitito antes, que había sido el Partido por la Libertad en Austria, y que también había empezado a tener un éxito este partido. ¿Qué es lo que ocurre? Que a partir de los años 90 en adelante, efectivamente, en Europa empieza un auge del populismo, en una primera etapa muy ligada a la ultraderecha. O sea, en Europa, cuando uno empieza a hablar y se empieza a estudiar, y la misma literatura empieza a preocuparse de estudiar el populismo, fue justamente a raíz de los partidos de ultraderecha. El populismo en la literatura, sobre todo en la ciencia política, digamos que las grandes escuelas lo han estudiado como desde 3 grandes ópticas, o como una estrategia, o como un discurso político, o como una ideología. Yo me voy a quedar con la última tesis, que algunos autores plantean que el populismo hoy día sí es una ideología. Casmud y Cristóbal Rovira hablan que es una ideología blanda o delgada, para distinguirla de aquellas ideologías gruesas, el cual tienen un contenido lógico muy, muy fuerte. En cambio, esta es más delgada, y como es delgada, tiene poco contenido, poca sustancia, lo que hace en definitiva es tomar contenido o prestarse contenido ideológico de las ideologías gruesas. Y eso lleva también a que el populismo puede ser populismo de izquierda o populismo de derecha.
porque toma muchas ideas del fascismo, del nazismo, toma de la izquierda radical, del comunismo, del marxismo, y ahí ustedes van encontrando lo que hoy día encontramos en Europa. ¿Qué característica fundamental tiene cuando analizamos el populismo en Europa como ideología? Y eso es lo que hoy día normalmente se habla en la literatura especializada. Digo literatura especializada porque uno suele escuchar que se usa la palabra populista con un sentido peyorativo y para denigrar al otro. O sea, uno trata de populista todo aquel que no opina las ideas, los partidos, las personas, que no opina igual que uno. Y ustedes lo tienen que haber visto en el lenguaje político, en la televisión, que cualquier cosa dice, esa medida es populista. Tú eres populista. Para decir que es algo malo. Eso es lo primero. Y segundo, que el populismo también se confunde mucho con demagogia. Es decir, cuando alguien promete algo que no puede cumplir, se le dice, tú eres populista. O sea, todos los populistas son demagogos, pero no todos los demagogos son populistas. De hecho, en la política, consciente o inconsciente, los partidos tradicionales, los partidos no populistas, véanlos en campaña. Tienden de repente a prometer cosas que saben que no van a cumplir. Eso es demagogia, pero eso no los hace populistas. ¿Ya? El populismo, como tal, la raíz, y aquí estoy tomando autores que lo han estudiado tanto desde el punto de vista, por ejemplo, Ernesto Laclau con Chantal Mouffe, que ven en el populismo como algo bueno. Ellos son partidarios del populismo. De hecho, ellos creen que es bueno para la democracia, que el problema es la democracia liberal, representativa, y que la solución es la democracia radical. Por lo tanto, y esos autores lo piensan como una ideología. Así como otros autores, Antonio Anselmi o Susan Gracius, hay muchos autores también que están estudiándolo, en el sentido que el populismo es una amenaza para la democracia liberal, para la democracia representativa. ¿Y qué tienen en común ellos? Que al verlo como ideología, en el fondo el populismo separa entre un pueblo, y ese pueblo es virtuoso, es bueno, por esencia, por naturaleza, en contra de una élite o establishment malo. Y que esa élite es corrupta, esa élite vino a quitarle o a despojar de la soberanía popular a ese pueblo virtuoso y bueno, y que por lo tanto esa élite, en definitiva, viene a aprovecharse de este pueblo. ¿Quién es el pueblo? ¿Quién es la élite? Depende del populismo. Porque como son conceptos que son de ideología blanda, cada uno lo llena. Para algunos el pueblo, vamos por lo que es más fácil, ¿quién es la élite? Bueno, la élite, sobre todo en Europa, puede ser, en primer lugar, los partidos tradicionales que crearon la Europa. Es decir, Partido Popular Europeo, el Partido Socialdemócrata Europeo. Ellos son la élite corrupta para los populistas. ¿Quién es, además? La Unión Europea, Bruselas. Por eso que los populistas europeos, sobre todo de ultraderecha, están en contra de la integración europea, están en contra de Bruselas. Y ese es el lenguaje que, sobre todo, se utilizó mucho en la campaña del Brexit. Pero ¿quiénes más son esa élite para los populistas? Son los bancos, son los empresarios, son los científicos, son los académicos, son los especialistas. Cuando esos especialistas, cuando esos técnicos, cuando esos científicos les dicen y les muestran las pruebas, la evidencia, que al populista no le gusta, no, esa es una élite corrupta. No hay que hacer caso porque se vienen a aprovechar, porque además detrás de los populistas siempre va a haber una consideración que hay una confabulación mundial en alguna parte que está haciendo algo que quiere engañar y que utiliza a los medios de comunicación, porque para los populistas también son los medios de comunicación. Mienten, las fake news. Y por lo tanto, no importa la evidencia, no importa la estadística, no importa lo que diga la norma, no importa lo que diga los estudios científicos. Si eso no representa lo que el líder populista quiere y que cree representar al pueblo, eso no vale. Y eso también está muy metido en el lenguaje. Unido a esto también, son contrarios al multilateralismo. No les gusta la integración, no les gusta la ONU. ¿No ve que los países serios están saliendo de la ONU? No les gusta la ONU,
No les gusta todo esto. Ojalá la relación bilateral. Por algo viene el Brexit, por algo viene también este fenómeno. Lo otro que también caracteriza, y esto lo distingue de cualquier otro que pudiera separar entre pueblo y élite. En primer lugar, que lo ven como una contraposición. Son dos sectores homogéneos, antagónicos, y que para que se enfrenten y para que los populistas en el fondo adhieran, o para que la gente adhiera a esta idea populista, lo que hacen es exacerbar los miedos y las emociones. Se juega mucho con la emoción. Y un poco lo que decía Alberto, y es lo que pasó claramente en Europa, en el Brexit y también con el tema del pacto migratorio. En el tema del pacto migratorio, sobre todo los ultranacionalistas en Europa, hicieron una campaña tremenda contra el pacto migratorio. Entonces, ¿qué es lo que decían? No sé si han visto la película Brexit en Netflix. No, en HBO. Ahí la dieron. Si la vuelven a dar, véanla. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a ver? Para poder ganar. ¿Qué es lo que la gente tiene miedo? A ver, ¿qué es lo que la gente le tiene miedo? La globalización tiene miedo. Que le quiten el trabajo. Hay que insistir en que le están quitando el trabajo. ¿Qué más le tienen miedo? Al inmigrante, al extranjero, al otro. Ya, hay que reforzar ese tema. Nos están invadiendo, nos están invadiendo. A los británicos los convencieron durante el Brexit que los estaban invadiendo. Hay un líder que se llama Nigel Farage, que sacó un tremendo letrero, que esa era la publicidad, que decía punto de quiebre, y salía atrás refugiados que venían, y según él, le convenció a los británicos que iban al Reino Unido. Entonces, ¿qué es lo que le dijo? Mire, invasión, ocupa mucho la palabra invasión. Es la invasión del extranjero, aunque las cifras les demuestren que no hay ninguna invasión. Hay estudios, y Rita bien lo sabe, que hay estudios en Europa que le preguntaban ¿cuánta inmigración cree que usted que hay en su ciudad, en su país? Y las cifras eran tremendas. Los belgas decían 30% y tenían 6 o 7. Los franceses decían casi 30 igual y tenían un 6-7% igual. Entonces la idea también de que el extranjero les va a quitar el trabajo, que el extranjero les va a quitar la identidad, exacerba las emociones. ¿Y qué es lo que le dice el populista? Y aquí viene lo demagogo. Yo tengo la solución. ¿Usted le tiene miedo al extranjero? Se pone muro. Se construye un muro. Ahí está la solución. Y acuérdense ustedes además de Trump. Trump no solo dice, voy a construir el muro, lo va a pagar México. Y sabía que no le iba a pagar México. De hecho, no lo está pagando México. O, ¿qué es lo que se les decía en el Brexit? Estamos invadidos de extranjeros, culpa de Bruselas. En parte era verdad y en parte era mentira. ¿En qué sentido era mentira? En que los extranjeros no nacionales de la Unión Europea que han llegado al Reino Unido han sido aceptados por el Reino Unido. La voluntad siempre, o sea, esa potestad de aceptarlos o no siempre ha sido del Reino Unido. Así como cuando yo me fui a estudiar a Bélgica, ¿quién me dio a mí la visa que estábamos hablando para estudiar allá? Fueron los belgas. ¿Quién me aplicaron la ley belga? Nunca han perdido esa potestad. Por lo tanto, si los británicos tienen mucho de extranjeros, es porque el Reino Unido, aplicando su legislación, están ahí. Por eso que hay chinos y sobre todo su excolonia. ¿En qué parte sí tenía cierta razón? Y eso es el gran tema también hoy día. En que por ser parte del mercado interior, por ser parte de la Unión Europea, evidentemente que tienen que aceptar a los nacionales de los otros 27 países que se quieren ir a vivir ahí. Es parte de las reglas del juego. Ellos quieren libre circulación de servicios financieros, de capitales, de bienes. También tienen que aceptar la libre circulación de personas. Un poco el juego. Pero decían que todo era culpa de Bruselas. ¿Qué más les dijeron para jugar con las emociones? Les dijeron, y nosotros le estamos pagando y rescatando al final a estos flojos del sur. A los italianos, a los griegos, a los españoles. Nosotros al final que duermen la siesta y hacen la fiesta, porque así se lo decían. ¿Quiénes le estamos pagando los salvatajes cuando vino toda la crisis del euro? Nosotros le estamos pagando. Mentira, el Reino Unido no, porque eso fue la eurozona quienes pusieron el dinero para el rescate. Y el Reino Unido no es parte de la eurozona. Pero eso no se los decían. Eso no se los contaban. Tampoco, en un momento, el que era el ministro de Economía de David Cameron, actualmente tiene un cargo altísimo en el gobierno de Boris Johnson, que se llama Michael Gove. En un momento él dijo la frase así, dice,
La ciudadanía está harta de los expertos. ¿Y cuándo dijo eso? Dijo eso cuando todos los informes, desde el Banco de Inglaterra hasta el Tesoro, hasta todos los informes, las universidades, todo, una carta de, no me acuerdo si fueron 80 rectores de universidades del Reino Unido, decían, no hay que salirse de la Unión Europea, vamos a perder, no lo hagamos. Aquí están las cifras, aquí están los datos, aquí está la evidencia. ¿Qué dijo él? No, la evidencia no. ¿Qué es lo que hay que mirar? Y esto es típico del populismo. El sentido común. Hay que salir a ver la calle, lo que la calle piensa. Entonces, ¿qué pasa con el líder populista? Generalmente es carismático, ¿eh? Porque algunos dicen que uno de los requisitos para el populismo es que haya un líder carismático. No, hay estudios que indican que hay ciertos países en los cuales no hay un líder carismático, pero es un movimiento populista fuerte y finalmente sin un líder igual funciona, ¿ya? Pero generalmente tiene un líder carismático. ¿Qué dice el líder carismático? Yo represento la voluntad del pueblo. Al decir eso, que representa la voluntad general, en la idea de Rousseau, pero sin pasar por la representación, sin que sea elegido. Eso va en contra del pluralismo. Por lo tanto, los populistas, en el sentido estricto del término, no les gusta el pluralismo político, no les gusta el Parlamento. El Parlamento, y sobre todo los sistemas parlamentarios en Europa, es la base de la diversidad. Si es obviamente que el pueblo... tenemos diferencias, y ¿qué es lo que hacen los partidos políticos? Si todos los partidos políticos buscan el voto del pueblo, obvio. Si esa es la política, la fase agonal también de la política. Pero resulta que el populista dice, no, yo represento, yo entiendo la voluntad del pueblo. Y todo aquel que no piensa igual que yo es la élite corrupta. Y por eso que también los populistas tienden a querer que se utilicen las herramientas de la democracia directa. Por eso que les gusta tanto los referéndums y los plebiscitos, porque se saltan justamente la representación. Bueno, esto lleva también a que los populistas defiendan un Estado llamado iliberal. Víctor Orbán, que aquí se mencionó, el primer ministro de Hungría, él habla y él dice, yo voy a luchar por establecer una democracia iliberal. ¿Y qué significa iliberal? Y por eso que se inició un proceso también en contra de Hungría y de Polonia. Significa que ellos van restringiendo al interior vía legislación nacional, van restringiendo, por ejemplo, la independencia de los poderes. Y es un gran tema que tienen con la Unión Europea, porque van en contra del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial, ¿qué es lo que están haciendo en Polonia y qué es lo que están haciendo en Hungría? La están debilitando. El nombramiento de fiscales, de los miembros del Tribunal Constitucional, de los jueces en todos los niveles en Polonia, según la última legislación que estaban discutiendo hace un par de años atrás, le correspondía al Ejecutivo nombrarlos. Imagínense el Poder Ejecutivo, cuando hablabas tú de reforzar el Ejecutivo. El Poder Ejecutivo nombra a los jueces, el Poder Ejecutivo nombra al fiscal general, el Poder Ejecutivo... O sea, ser independencia de los poderes. Restringe la libertad de expresión, los medios de prensa. Entonces, lo que está ocurriendo en Europa es que justamente se está yendo a un sistema llamado iliberal. Y esto ya no es la típica, para poder entender estos fenómenos, ya no basta solo con la diferencia izquierda-derecha. Incluso para algunos temas, esto ya está superado por la izquierda-derecha. No es una herramienta de análisis. Es de ver multilateralismo o globalismo, antiglobalismo. Es nativismo contra multiculturalismo. El nativismo es aquel tipo de populismo en el cual el pueblo está representado por una nación, una raza, que son los típicos de ultraderecha, por eso ellos hablan América primero, o hablan de Reino Unido primero, o hablan los alemanes primero. O sea, es excluyente. No están los extranjeros, ¿eh? Son los propios, los originarios. Eso es lo que se llama nativismo. Y todo lo que está afuera, y hay que quitarle los derechos, por eso que persiguen a los gitanos, por eso hay problemas con otros. En cambio, por lo tanto, vuelvo de nuevo, no todos los populismos son nativistas. Hay populismo nativista y hay otros que no son nativistas. De hecho, los populismos de izquierda son inclusivos, porque ellos incorporan al extranjero. Está dentro de los que están
oprimidos. Entonces, hay diferencias ahí en cada uno de ellos. Pero en definitiva lo que está ocurriendo es que claramente hay un tema que estos partidos en algún momento eran marginales, existían, porque no es nuevo el fenómeno. Lo que pasa es que hoy día son opciones reales de llegar al poder. Y de hecho han llegado al poder en varios países. Y en algunos de ellos, además, no solamente han llegado al poder, sino que en las últimas elecciones han aumentado su votación. El caso de Víctor Orbán, que claramente cumple con varios de estos rasgos, resulta que Víctor Orbán en la última elección sacó el 56% de los votos. Y si en Hungría ustedes suman otro partido que es más de ultraderecha y populista, claramente, que se llama el Jobbik, resulta que ellos tienen un 15%. O sea, Hungría ustedes los tienen casi con un 70% de partidos que votan, o sea, de la gente que vota a estos partidos. Pero no nos confundamos, ¿ah? No todos los que votan a los partidos populistas son populistas. No los traten de tontos, no traten, no, es que son los que son poco informados, no, son los ignorantes, son... No todos los que votan a partidos populistas son racistas, no todos son homofóbicos, no todos son xenófobos. Hay un tema que está claro. La democracia liberal, la democracia representativa, tiene problemas. Porque es un cuestionamiento a la democracia representativa. Por cierto, a los partidos políticos. Es un cuestionamiento a cómo funcionan las instituciones. Aquí estamos justamente viendo cómo funcionan las instituciones y no están funcionando para los roles que se habían creado. Para algunos el populismo y estos votos de la gente son los síntomas de una enfermedad mucho más compleja que está debajo. No son ellos la enfermedad, ellos son el síntoma. Hay que saber por qué es lo que está pasando. Para aquellos de los que creemos en una democracia que debe reforzar evidentemente la representatividad, que tiene que trabajar en eso, que los partidos políticos tienen que ponerse las pilas, que además debe existir una ciudadanía empoderada, una ciudadanía también que exija. El populismo también pone temas sobre la mesa que son importantes, ¿eh? Por ejemplo, la rendición de cuentas a las autoridades. Es un tema que pone sobre la mesa y eso es importante. Pero por otro lado puede ser un riesgo porque cuando llegan al poder se olvidan del pueblo y restringen las libertades. Las minorías sufren. Y ese es un grave problema que se está viendo hoy día en Europa. Y no solo en Europa. Gracias. Muchas gracias, profesora Astroza, por su presentación. A continuación vamos a abrir una ronda de preguntas. Les pedimos, eso sí, que sea con preguntas bien concretas para, en honor del tiempo, ir ajustándonos a este. Una pregunta para la profesora Astroza. ¿Cómo respondería usted, por ejemplo, a este como paradigma que puede haber de pasar como desde la base o desde el discurso populista al discurso de la élite? Porque finalmente el populista después va a terminar siendo parte de esta élite. Y así después los que critican la élite van a pasar a ser parte de la élite y así. Entonces, ¿cómo usted respondería a esta especie de paradigma? Gracias. Sí, vamos a recoger unas 3, 4 preguntas para que luego vayan respondiendo, ojalá, la profesora Jenny. Gracias, me ha gustado muchísimo el panel y tu improvisación, sobre todo, Paulina. Era nada que ver lo que iba a decir, pero bueno. Pero no sé si tienen una opinión a ambos. Hay algo que a mí me hace un poco de ruido en la caracterización de las cuestiones relativas al populismo y en esta especie como de dilema que plantea la emergencia de esta nueva forma de comprender la política, que es el rol de la libertad de expresión. Porque normalmente la libertad de expresión se plantea en una relación muy funcional, pero lo que están mostrando algunos estudios, entre otros algunos que se está haciendo hoy día en Chile con bases de datos recogidas a nivel internacional,
y algunos entiendo también que ha puesto a disposición el mismo Facebook, es que habría una cierta tendencia de quienes participan más activamente en redes sociales en orden a incluso difundir noticias políticas, que son las que engloban, me lo recordó por eso tu intervención particularmente, Paulina, que van engrosando esta idea del odio y de ciertas creencias, incluso a sabiendas de que esas noticias son falsas, ¿no? Y entonces, claro, yo esta revelación me pareció muy perturbadora cuando la escuché, y no sé si hay una manera que hayan reflexionado en torno a qué desafío supone ese tipo de datos para el abordaje de estos fenómenos. Gracias. ¿Más preguntas? Allá. Sí, yo. Como vi, profesor, analizó bastante sobre la estructura de lo que es derechos humanos acá en las instituciones. Y hay una cosa que me quedó dando vueltas hace mucho tiempo atrás, desde mi práctica, que hice allá por el 2018, que fue, y en realidad una curiosidad, quiero saber qué fue del Plan Nacional de Derechos Humanos. Si es que por esas cosas de la vida usted sabe, porque lo veo mucho más actualizado. Y con el cambio de gobierno y todo eso, quisiera saber si es que algo sabe respecto a eso y si es que sabe en qué está. Si duerme mucho por ahí. Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? ¿Alguna mano levantada? ¿No? Bien. Pueden responder entonces. A ver, eso del discurso populista que cuando pasa a ser élite, muchas veces son élite. Ellos se plantean como son los representantes del pueblo contra una élite. Y normalmente son élite. Ellos vienen de la élite. Se plantea muchas veces, este líder populista se plantea como outsider, como que yo no tengo nada que ver con la clase política, y la clase política es la corrupta, la clase política es la ilegítima, aunque esa clase política haya sido elegido democráticamente y la desvalorizan. Bueno, en muchos casos ellos son políticos desde hace mucho tiempo. Bolsonaro lleva ¿cuánto? ¿20 años siendo diputado? ¿Y se plantea como outsider? Entonces, son élite. Juegan este rol de representación de esa voluntad popular, de esa soberanía popular, casi como el rol de Mesías. Por ejemplo, el caso súper claro de Donald Trump. Donald Trump, cuando asumió su mandato en la Casa Blanca, dice, ahora el pueblo va a entrar a esta casa. Yo represento al pueblo. Él es élite. Él es élite empresarial, no es élite política, él no tenía cargo de elección popular, pero él es élite. ¿Y a quiénes nombró? No nombró al pueblo. Vean a todos los que nombró. A exdirectores de empresas, de grandes petroleras. Nombró a la élite. En su gobierno anti-élite. Por lo tanto, hay mucho de discurso que finalmente en la realidad no es. Entonces, por eso te digo que eso no es que cambien de pueblo a élite. Son élite. ¿Ya? Lo otro, el rol de la libertad de expresión es un tremendo tema. Es un tremendo tema y aquí hay muchos dilemas. Uno de los dilemas, el primer dilema es cómo enfrentar el populismo. Porque una idea, aquí hay como dos grandes tendencias. Una dice, lo que hay que hacer es no darle espacio. Porque si no, lo que estamos haciendo es difundir los mensajes de odio, es difundir justamente lo que va a dañar la democracia. Dejémoslos fuera, que no participen, que no... Esa es una opción. La otra estrategia es incorporémoslo. Incorporémoslo, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Los enfrentamos con argumentos, con ideas. ¿Cuál es el riesgo de ese segundo caso? Lo que tú decías, mienten sin pudor. O sea, son capaces de decirles algo mirándolos a los ojos que saben que es mentira. Y con una convicción, porque además generalmente tiene líderes carismáticos que usted hasta uno dice, ¿será verdad? ¿Serán los chinos que crearon el cambio climático, inventaron esta cuestión? Y no es que hace más calor ahora que estamos... Son súper convincentes. Además, lo otro que utilizan hoy día, y se vio, vean la película Nada es secreto, que es el caso de Cambridge Analytica.
El manejo de las redes sociales, la compra de datos. O sea, todo lo que se usó en Cambridge Analytica es un caso. Pero resulta que Cambridge Analytica, si ven el documental, Cambridge Analytica, después del escándalo que hubo, que los que trabajaron en Cambridge Analytica están dando hoy día sus declaraciones, Cambridge Analytica se cerró. Pero por si acaso, hoy día, en este periodo que está de aquí al 31 de octubre, que es el plazo del Brexit, resulta que los partidarios del Brexit, sin acuerdo, contrataron a los mismos de Cambridge Analytica y tienen una oficina en Nueva York. El Brexit y el manejo de la información hoy día viene de Nueva York, con los mismos que estaban tras Cambridge Analytica. Lo otro que pasa también ocupan mucho las redes sociales. Yo escuché a un candidato presidencial en un discurso que dio en Colombia, donde se juntó con toda la ultraderecha latinoamericana, y en su discurso dice: tienen que usar todas las redes sociales, abran todas las cuentas, Instagram, hasta Tinder, abran todas las cuentas, úsenlas. Y mienten. Entonces, ese también es un problema. ¿Cómo? Y ahí viene todo el problema de Facebook, cómo están tratando de Google, cómo están tratando de filtrar. Son tremendos dilemas actuales que tenemos. Ahora lo otro es decir, no, pero que no hablen, cortémoslo. Te van a salir con que ellos tienen el derecho a la libertad de expresión. Pero la tolerancia, ellos son los que más defienden la tolerancia, siendo que son los primeros intolerantes. Entonces, vean que es complejo, si sociológicamente, políticamente, es muy complejo el tema. Y claro que hay muchos desafíos aquí. Esto nos plantea muchísimos desafíos. Nosotros recién estamos empezando a dimensionar, pero cuando decía Alberto que escucha frases aquí que son súper parecidas, yo que estuve viviendo 6 años en Europa y que hace rato que vengo siguiendo los mensajes de la ultraderecha, sobre todo en Europa, con el tema migratorio, con el tema de los refugiados, con el tema de la crisis del euro, con toda la crisis europea, y yo escucho a algunas personas aquí en Chile, son frases textuales de las que yo escuchaba allá. Para mí no es ninguna novedad, que se sorprende y dicen, oh, esta persona dijo tal cosa. A mí no me sorprende nada, están copiadas las frases, están tomadas de lo que están en otros lados. Y en mucho de eso detrás está también este movimiento fuerte que dirige Steve Bannon, que estuvo detrás de la campaña de Donald Trump y que después hoy día vive en Europa, está en Roma, está tratando de crear la internacional populista, que no le ha funcionado hasta el momento, pero ha tratado de ir agrupando los partidos de ultraderecha. Y los discursos son los mismos. O sea, ustedes escuchan a Matteo Salvini en Italia, o escuchan a Víctor Orbán en Hungría, o escuchan a los hermanos, no a los hermanos, uno murió, pero a Kaczynski en Polonia, o a Le Pen en Francia, o de Wilders en Holanda. Los mensajes son los mismos. Entonces, claro que hay desafíos, muchos. Hay que poner ojo. Y además, y el otro tema es la sobreinformación. Uno mismo cae de repente con cosas falsas. Qué difícil es filtrar, qué difícil, ¿sabes? Yo ahora cada vez que me llega algo empiezo así a buscar si es verdad o no. Además que algunos sabrán aquí, yo soy media tuitera. Entonces antes de darle un retweet a algo así que me aparece como demasiado, que uno dice, es increíble. Si es increíble, con mayor razón lo tengo que cotejar porque puede ser que no sea verdad. Entonces, ojo con todas esas cosas porque es un mundo complejo. O sea, ciertamente para la democracia es un mundo complejo. Bueno, varias preguntas. Por el tema del rol de la libertad de expresión y redes sociales. Bueno, cuando aparecen las redes sociales, yo me acuerdo que hubo gran esperanza de que estas iban a democratizar el acceso, especialmente en contextos de concentración de medios de comunicación, es decir, de concentración sobre la propiedad de los medios de comunicación. Es decir, los primeros estudios que habían, como que podían modificar un poco, fragmentar, ¿cierto?, las canales de agenda setting. Hay estudios interesantes en Chile como principios de los años 2000, así como es algo nuevo. Se puede acabar el duopolio del Copesa del Mercurio. Bueno, estamos a 2019, claro, y hoy en día todos esos como promesas o esperanzas un poco están un poco, creo yo, como frustradas por esto que hemos visto. Y claro, lo que más me preocupa es que, claro, 7 de las empresas con mayor valor bursátil en bolsa son empresas que compiten en el mismo mercado, que es el mercado de los datos, ¿eh? Es decir,
Y no solamente podríamos decir estas empresas tienen un rol, por ejemplo, Facebook, ¿cierto?, en la democracia, sino que se están haciendo ricos mientras están destruyendo la democracia, ¿no? Eso es lo peor de todo. Y se están haciendo ricos con nuestra vida, ¿cierto?, con la salud sexual y reproductiva, todas las apps, por ejemplo, para las mujeres, ¿cierto?, para controlar el ciclo, por ejemplo, que están tomando datos y retroalimentando para ver cómo, por ejemplo, enviar targets, ¿cierto?, publicidad, ¿cierto?, específica a la mujer. Lo mismo con las apps, ¿cierto?, de gimnasia. Y son todas además inversiones que tienen que ver con que están haciendo las empresas con mayor valor bursátil en bolsa. Entonces, una de las estrategias para contrarrestar esto no ha sido, creo yo, a través de la libertad de expresión, sino que a través de privacidad. Así, todos los proyectos de protección de datos, y yo no sé si esa sea la estrategia correcta por una razón, si se quiere, marxista, ¿no?, o materialista, ¿no?, de que básicamente el negocio de esta empresa es infringir la privacidad para hacerse millonario. Y lo que me preocupa principalmente es que no estamos, o sea, con una lógica puramente de derechos, no vamos a lograr cuestionar el impacto que tienen las redes sociales en cuestiones como la democracia, sino que se requiere hacer las preguntas constitucionales más amplias, creo yo. Y yo creo que en una lógica de derechos, como que yo veo como las ONG sobre privacidad y protección de datos y veo que básicamente la estrategia de Facebook y de Google es infringamos la privacidad. Después lleguemos a acuerdo con las agencias, o por ejemplo, caso de los ejecutivos de Facebook que llegan a acuerdo con el fiscal que estaba persiguiendo, ¿cierto?, a Facebook por las infracciones a la privacidad. Lo mismo con los ejecutivos de Google, ¿cierto? Llegan a un acuerdo por infracciones a la ley antimonopolio en uno de los casos. Entonces, mi pregunta es que básicamente el negocio de esta empresa es infringir la privacidad, ¿no? Es meterse en nuestra vida, en meterse en nuestros trabajos, meterse en lo que hacemos, en lo que somos. Y me preocupa mucho esa dimensión que nosotros no estamos viendo cada vez que usamos el celular y que no estamos siendo muy conscientes. Y a la vez, más encima, se están cargando la democracia. Sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos, bueno, solo recordar que el Plan Nacional de Derechos Humanos es un instrumento de política pública que contiene acciones concretas de cada uno de los organismos de la administración del Estado para cumplir con acciones concretas, diríamos, en base a estándares internacionales de derechos humanos. ¿Qué es lo que ha pasado? Es complejo, es primera vez que lo tenemos en nuestro país, ¿no? Y surge por allá por los años 70, ¿cierto? Con el artículo 12, creo, de la Convención de Derechos Sociales en temas con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a propósito del derecho a la educación, y después el Comité DESC lo desarrolla mucho más ampliamente, pero en materia internacional hay diversos estándares, ¿eh? Y si hay un estándar internacional claro es que los planes nacionales de derechos humanos deben sobrevivir los cambios de gobierno. El gran problema es que cuando llega Piñera retira el decreto, ¿cierto?, que estaba siendo tramitado en Contraloría, y hasta el día de hoy no se ha reingresado ese decreto promulgatorio con el contenido del Plan Nacional de Derechos Humanos, lo que obviamente ha retrasado un plan nacional que es de 4 años y que debería estar sometido a evaluación a los 2 y a los 4 años. Es decir, ya llevamos 2 años de funcionamiento o de implementación del plan y resulta que no tenemos un decreto promulgatorio que nos permita decir cuál es el texto definitivo del plan. Es decir, el primer problema es entonces que el retraso en el ingreso del decreto a Contraloría ha demorado obviamente todas las instancias de evaluación y monitoreo del plan por parte tanto de los propios organismos, los mecanismos de autoevaluación del plan, como los planes de monitoreo de la sociedad civil. Y eso ha provocado, por ejemplo, confusiones con cuál es el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la materia, porque si uno ve, por ejemplo, uno de los informes que produce el gobierno, específicamente la Subsecretaría de Derechos Humanos, que es la encargada de implementar el Plan Nacional de Derechos Humanos, dice que al INDH le correspondería un rol de coordinador de las acciones de la sociedad civil en el monitoreo. Y eso no es así. De partida nunca fue consultado con el Consejo del INDH, y de partida el INDH es una institución autónoma, ¿no? Ellos, ¿por qué les ponen un rol como de coordinar y de ser como de los jefes de la sociedad civil?
yo creo que ahí Consuelo Contreras, la exdirectora del INDH, estuvo muy bien porque ahí puso los puntos sobre la I, les dijo, no, esto no es así, y ojalá tramiten rápido el decreto para que quedemos claros con cuáles son los roles que corresponden a cada quien. Y tercero, bueno, el actual gobierno tiene elaboró un informe sobre una metodología para modificar los criterios de evaluación del plan. Y modificar y reagrupar algunas acciones, fusionar otras. Y el gran problema es que esos criterios de partida no están publicados. Yo obtuve por vía transparencia en las sesiones del comité interministerial, que es el que debería, ¿cierto?, evaluar un poco el plan. El gran problema es que si uno ve las sesiones, al menos a las que yo tuve acceso, porque no están todavía publicadas en la página del Plan Nacional de Derechos Humanos, es que si uno ve las opiniones del subsecretario Villa y del subsecretario de Fuerzas Armadas, ellos dicen, ojo aquí, nada de garantizar, no hablemos de garantías, desde el punto de vista de los estándares internacionales. Y me parecen súper graves esas palabras. Y ahí estuvo rápidamente, Consuelo Contreras también estuvo muy rápida para decirle, oye, pero derechos y garantías es el lenguaje como obvio de cualquier clase básica de derecho constitucional, ¿no? No tiene por qué ser una garantía jurisdiccional, hay garantías de otro tipo, ¿no? Legislativas, económicas, institucionales, pero hablar de derechos sin hablar de garantías es como un poco iluso. Y lo último con respecto al Plan Nacional de Derechos Humanos es que, lo que me parece más grave, creo yo, es que no veo una voluntad de echar a andar el plan. Y han cambiado los puntos focales, es decir, los funcionarios de cada ministerio o de cada organismo de la administración del Estado que están dedicados a relacionarse con la subsecretaría, objetos de monitorear el plan, pero como llegó cambio de gobierno, cambiaron los puntos focales, cambiaron los funcionarios y ahí quedaron todos a volver. ¿Qué son los derechos humanos? O sea, los funcionarios, no todos, pero muchos con suerte distinguen entre lo que es el INDH y lo que hace la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y esto es lo que me preocupa, que la demora en echar a andar el plan ha generado todas estas confusiones, creo yo. Sí. Una cosa más, ¿qué alcanza a suceder con la participación ciudadana? Que yo no soy abogado, soy administrador público. Sí, participación ciudadana todavía nada, porque primero no tenemos decreto promulgatorio, por lo tanto en la página web no están listos las evaluaciones trimestrales que iban a hacer, por ejemplo, los propios... Pero en la elaboración... bueno, lo que pasa es que, claro, hubo un procedimiento de consulta y de participación en la elaboración misma del plan, y eso está, porque ya, de hecho, el gobierno anterior termina con un plan definitivo, ¿no? Con un texto definitivo que es el que presenta la Contraloría. Y ese decreto se retira de Contraloría el 23 de marzo, después de que asume Piñera, ¿no? 12 días después de asumir, y al día de hoy todavía no se ha reingresado. Lo que me preocupa es que, claro, la participación de la sociedad civil, al menos ahora en el proceso de reelaboración de este nuevo texto, no puede hacerse porque no hay información pública. Las sesiones, repito, las sesiones 3, 4 y 5 del Comité Interministerial de Derechos Humanos no están publicadas en la página web plannacionaldederechoshumanos.cl. Sin información es difícil tener una opinión, ¿no? Sin información es difícil que la sociedad civil pueda hacer algo. Y lo último que podría decir es que, claro, la sociedad civil hasta el día de hoy está participando a través de los consejos de la sociedad civil de los diferentes ministerios, que fueron los comités que se crearon en virtud de la ley de participación ciudadana, la ley de bases de participación ciudadana, que... Claro, pero ahí, por ejemplo, es bien interesante porque si uno revisa las sesiones de esos comités de la sociedad civil, que son públicas, ahí le han pegado durísimo, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia, a todas las ONGs que participan en ese comité le han dicho al gobierno, oye, pero o llamen a los expertos del INDH o echen a andar esta cuestión, o esto es el colmo, ¿no? Y ahí está el plan muerto, sin mucha movilidad, podríamos decir. Pero bueno. Bien, como organización queremos agradecerle al público asistente, a las personas que son de acá, de Valdivia, y también a quienes han venido, algunos desde muy lejos, otros de no tan lejos, pero que igual han venido. Que queremos también, naturalmente, agradecerle a los expositores por hacer un espacio en su agenda, también a quienes han venido de lejos y nos han acompañado en este primer seminario.
Queremos agradecerle también al equipo de la Oficina de Vinculación con el Medio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta universidad, a los voluntarios que han trabajado colaborando con la organización, a la profesora Yanira Zúñiga, quien desde el primer minuto nos ha apoyado en esta iniciativa, a los patrocinadores y finalmente, bueno, agradecerle en general a todos por estar acá y participar en este primer seminario de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Pueden pasar a buscar sus certificaciones ahora a la salida y muchas gracias.